Como decíamos ayer, mucho nos queda por hablar todavía. Buenas tardes, bienvenidos a En Compañía, en 8 Televisión Jerez. Tenemos hoy a dos invitados especiales porque vamos a seguir tratando del tema de la vitivinicultura en Jerez, en el marco de Jerez, los vinos finos, la manzanilla. En primer lugar, bienvenido Gabriel Raya. Muchas gracias por estar en 8 Televisión Jerez. Vamos a hablar de todo un poquito, de los vinos, de las bodegas, de lo que tú nos puedes aproximar al respecto de lo que se está haciendo bien y de lo que no se esté haciendo tan bien, si te parece. Yo encantado de estar aquí. Buenas tardes, Eduardo. Es un auténtico placer y a tu disposición, y por supuesto hablamos de los temas que queráis. Muchas gracias, Gabriel. Y Miguel Pérez. Miguel, muy buenas tardes, bienvenido a 8 Televisión Jerez. Desde tu punto de vista, ¿cómo se está desarrollando el marco de Jerez? Si es que lo tenemos claro, digo para nuestros amigos de la televisión, exactamente qué es el marco de Jerez cuando hablamos de vinos finos, manzanillas y el marco de Jerez. ¿Qué es eso, Miguel? Bueno, el marco de Jerez es una denominación de origen, de las más antiguas de España, si no la que más. Estamos hablando de una denominación que se reconoce como tal, aunque es mucho más antigua, en el año 33, que es cuando se aprueban sus estatutos, su reglamento. Y lo que viene, una denominación de origen, lo que hace es amparar una serie de términos, protegerlos frente al plagio de posible copia de terceras personas. ¿Por qué se protege? Porque el producto, los productos que protege dentro de un ámbito territorial determinado, con unos operadores, con unas reglas propias y un reconocimiento institucional por parte de la administración, se protege porque normalmente tiene un valor muy potente en el mercado. Ajá. Y siempre ha habido tentaciones, y además la historia está repleta de ejemplos de copiar lo que es el Jerez. Tenemos el California Sherry, el British Sherry. De ahí se desprende que tenía un valor muy importante, y la DO, que tienen órganos propios, tratan por una parte de proteger ese nombre, vigilar que nadie lo agreda, lo mal use y lo copie, y por otra parte la segunda función es la de promocionar los productos propios de los operadores del marco de Jerez, en este caso, como tú comentabas, el fino, la manzanilla y la gama de productos. ¿Y el brandy? El brandy es una denominación de origen aparte que es específica, que hay que aclararle a la gente que, aunque tiene el nombre de Jerez, sí, no se nutre de materia prima de Jerez, se nutre de una Holanda, que es un tipo de alcohol que fundamentalmente aquí, por motivos comerciales, viene de Castilla-La Mancha. O sea que no tiene por qué, puede, pero no tiene por qué nutrirse de Holanda, de alcoholes provenientes de la materia prima del Jerez y del marco de Jerez. Sí. Gabriel, como nos dice Miguel, estamos hablando de la denominación de origen, del marco de Jerez, y luego aparece el fino por un lado y la manzanilla por otra. Están bajo la misma denominación de origen. ¿Tú crees que en algún momento son contrapuestos los intereses? ¿Defienden el mismo fin común? Desde tu punto de vista, ¿cómo se armoniza eso? Bueno, realmente es algo más complejo, ¿no? El marco de Jerez, evidentemente, es lo que Miguel lo ha puesto muy bien, pero tenemos una peculiaridad, ¿no? Estamos en una de las zonas vitivinícolas más antiguas del mundo. Aquí hace más de 3.000 años que ya había vides y que ya se cultivaban, y el marco de Jerez, es decir, no solo tenemos la denominación de origen Jerez, que es la DO Jerez Jerez Cherry, sino que además tenemos la particularidad de que tenemos dos denominaciones de origen más, que son la manzanilla Sanlúcar de Barrameda y el vinagre de Jerez, que no nos tenemos que olvidar del vinagre, y a todo eso encima le unimos la denominación específica del brandy de Jerez, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente cuando hablamos de la DO manzanilla Sanlúcar de Barrameda, todos sabemos que es una denominación de origen que está ligada de forma indisoluble a una sola ciudad, que es la ciudad de Sanlúcar, que es la única ciudad donde se puede producir manzanilla, y aparte pues tenemos la DO Jerez, que evidentemente es una denominación de origen que tiene distintos vinos, no solo tiene la manzanilla, tiene el fino, tiene el amontillado, tiene el oloroso, tiene el palo cortado, los vinos generosos de licor como el medium, el pale cream, el cream, después los moscateles, los Pedro Jiménez como dulces naturales. Es decir, hay muchos más vinos dentro de esa denominación de origen, pero de alguna forma evidentemente entran en conflicto a veces los intereses de una zona vinícola muy concreta, que es Sanlúcar y que es la manzanilla de Sanlúcar,
con el Jerez y sobre todo con el fino, ¿no? Con el fino y la manzanilla, de ahí que, pues, que históricamente pues siempre haya habido, por intereses comerciales que son legítimos evidentemente de todas las bodegas, pues cierto recelo o ciertas tensiones puntuales respecto a lo que es el fino y lo que es la manzanilla. Y Miguel, desde el punto de vista de COAG, ¿cuál es la visión del propietario de las tierras, del agricultor, de ese sector primario al que tú tienes que defender? La visión... Esta problemática de la denominación de origen, ¿cómo crees tú que se ve desde el punto de vista del propietario de las vides? Normalmente el viñista lo que piensa es que hay cosas más importantes que llevar a cabo en la denominación de origen y que los operadores, las diversas organizaciones agrarias, los bodegueros y las cooperativas y nosotros mismos no podemos perder tiempo en este tipo de polémicas, porque hay cosas que están por encima. Yo creo que un interés general que es el que tenía que determinar el ritmo de trabajo y centrar lo que es el núcleo de trabajo, ¿no? y los temas a tratar. Y yo creo que este marco, por desgracia, en ocasiones, no siempre, pierde mucho tiempo en polémicas que no nos llevan a ningún sitio y que en ocasiones responden a intereses muy particulares de ciertos operadores, que no responden evidentemente al interés general, porque queramos o no, el interés general siempre suele estar reñido con los intereses particulares. Pero, por ejemplo, ¿en qué se está perdiendo tiempo a tu criterio? Pues ahora mismo llevamos arrastrando la polémica del fino manzanilla durante mucho tiempo, porque una parte entiende que en Sanlúcar solamente se puede criar manzanilla, que es algo exclusivo y que es un privilegio. ¿Y eso es así? Actualmente no, actualmente con la norma en la mano, en Sanlúcar se puede hacer manzanilla, fino y el resto de los vinos, a los que se refería Gabriel, palo cortado, el oloroso, el resto de los vinos que vienen amparados por Jerez. Pues hay una parte que entiende que hay que hacer una modificación legislativa, una modificación de reglamentos, de forma que, en referencia a crianza biológica, que son tanto el fino como la manzanilla, en Sanlúcar solo se puede hacer manzanilla. ¿A dónde nos lleva esta polémica? Bueno, pues yo creo que a prohibir a lo mejor a algún operador en concreto que pueda exportar fino. Ahí es un derecho disponible, entiendo yo, de Sanlúcar, y es un tema, una materia muy sensible, que normalmente hace que malgastemos mucha energía por el camino, nos enfrentemos los vocales, haya que decidir también con intereses cruzados en el pleno del Consejo Regulador, porque allí te sientas normalmente enfrente de aquel que te compra el vino o el mosto o te compra la uva, y en fin, crea una serie de tensiones que yo creo que no son buenas para el marco de Jerez. Y esa es la visión que tiene el viñista, que está trabajando día a día en el campo, que pretende, y lo hace, tener un producto de primor, como es la uva del marco de Jerez, que está demostrado que a pesar de que tuvo una literatura regular en tiempos pasados, es muy versátil. Hay que decir que los distintos tipos de vino que tenemos actualmente vienen de 2 o 3 uvas normalmente, pero la palomino al 99%, y lo hacemos bien. Y lo que esperamos es que esto vaya todo mucho más fluido y no se pierda el tiempo en este tipo de polémicas en la que nosotros vemos que hay fuego cruzado y en medio estamos nosotros, y nos sentimos en ocasiones, sobre todo los representantes, de una forma muy incómoda. Las bodegas a este respecto, ¿qué postura tienen? Es decir, cuando por una parte se habla de crear una o ya existente de las bodegas de carácter familiar, ¿qué postura hay entre algunas bodegas y otras cuando aparentemente deberían tener los mismos intereses, ¿no? Como os dice Miguel. Bueno, yo creo que cuando hablas con todas las bodegas, todas tienen la misma visión y desde luego en Sanlúcar coinciden con lo que acaba de exponer Miguel, ¿no? Muchas veces en los plenos se tocan temas como es el tema del fino de la manzanilla, que ya no solo es un derecho histórico y adquirido de Sanlúcar, por lo tanto sería muy complicado legislativamente y con las normas en la mano poder quitarle, ¿no?, de alguna forma ese derecho a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, sino que además sabemos que tanto técnicamente, ¿no?, hay muchas bodegas de Sanlúcar que, queramos o no producen manzanilla. Esto es algo que yo sé que es necesario explicar, pero que es así. Para producir manzanilla, todos sabemos que necesitas que el velo de flor permanezca los 365 días del año. Esa es la enorme diferencia, además de los tipos de levadura que conviven dentro de la bota y dentro del velo, pero es que hay bodegas de Sanlúcar que por situación geográfica, por altura de ese casco concreto de bodega, es decir, por diferentes factores, no producen manzanilla, lo que producen es fino.
Entonces, meternos en discusiones que no nos llevan a ningún sitio, cuando realmente el problema nos arranca fundamentalmente en la viña, ¿no? En la viña, que tenemos los mejores vinos del mundo y sin embargo proceden de una de las uvas más baratas. Ahí es donde tenemos un serio problema, porque el viñista está atravesando una situación en la cual cada vez le cuesta más trabajo, más esfuerzo y más dinero poner un kilo de uva en el mercado, y desgraciadamente a pesar de todo el reconocimiento que tienen nuestros vinos y que nuestros vinos se hagan muchas campañas de comunicación y de marketing, nuestros vinos siguen siendo baratos y eso repercute en el precio de la uva. Entonces todas las bodegas estamos de acuerdo en que muchas veces en el pleno se tocan temas como el fino manzanilla, que estamos absolutamente convencidos de que, pongamos un caso, imaginemos que incluso las cooperativas ese día pues votasen, un caso hipotético que evidentemente pues no va a ser real, pero que el pleno de forma unánime votase a favor de un cambio normativo que obligase de alguna forma que el reglamento se cambiase y que Sanlúcar no pudiera tener ese derecho. Eso nunca prosperaría, porque las bodegas Sanlúcar, evidentemente, yo creo que al unísono defenderían, como ha ocurrido en el pasado, ese derecho, y el fino manzanilla seguiría siendo una opción de la bodega sanluqueña. Por lo tanto, es una pérdida de tiempo. Pero la cuestión es el Consejo actual, lo que aúna esa denominación de origen. ¿Ustedes creen, luego vuestra opinión o como representantes de bodegas y de asociación, el Consejo puede resolver esos problemas? ¿Creéis que está capacitado para resolverlos, aún con las controversias que hay en su en su interior? Yo siempre pido lo mismo, porque cuando Jerez necesita de tirar de ingenio en cuanto a las soluciones reales, no inventadas, reales, y ha necesitado legislar de una forma distinta para salir de situaciones comprometidas, porque es que Jerez es muy especial y entonces necesita afinar mucho en la norma. No nos vale una norma gorda de tinto, de crianza. Tenemos dentro de la bodega muchos matices, entonces, y muchos mercados. Jerez también ha servido a la carta los vinos, de forma que los amontillados se llamaban de una forma distinta dependiendo del mercado donde iban, los pelcrín, porque así se adaptaba al mercado y a situaciones distintas. Entonces Jerez, cuando ha querido legislar de formas distintas, pues negro sobre blanco lo ha hecho, y lo ha hecho. Ese esfuerzo es el que yo ahora mismo he hecho en falta. Y creo que tiene el Consejo, lo ha demostrado en multitud de ocasiones, capacidad suficiente para salir de situaciones como esta y de que las dos partes estén contentas, o las dos medianamente enfadadas, ¿no? que tampoco es maltrato, ¿no? Entonces yo creo que hay que deberíamos tirar por... pero porque hay una línea a lo mejor minoritaria, por supuesto, en la que se plantea poder tener una denominación de origen para la manzanilla exclusivamente. ¿Eso es posible? ¿Eso es ya la tiene? ¿Real? Bueno, la gente confunde. Lo que no tiene es un órgano de gestión, que es un pleno y un consejo regulador aparte, porque lo comparte con Jerez y con el vinagre. Pero tiene una DO propia. O sea, la manzanilla en sí mismo no es un tipo de vino, eso hay que decirlo. Es una denominación de origen que, como dice Gabriel, acertadamente... Pero amparada dentro de un mismo consejo. Dentro de un mismo consejo, el mismo órgano de gestión, que se llama consejo regulador, que tiene luego otros órganos propios como el pleno, la dirección, la secretaría, es el que gestiona 3 denominaciones de origen: Jerez y los vinos de Jerez, manzanilla y vinagre de Jerez. Cuando se habla de tener se dice, ¿no?, comúnmente en la calle, tener la denominación de origen propia, lo que se hace referencia a tener un órgano de gestión propio, con su pleno propio. ¿Eso sería factible, Gabriel? Bueno, lo ideal que sería... ¿Sería bueno? ¿Sería satisfactorio o al contrario? Lo ideal y lo satisfactorio es que eso no fuese necesario y que ni siquiera nos lo tuviésemos que plantear. Es decir, lo ideal sería seguir yendo de la mano y que la manzanilla, toda la manzanilla, se sintiese realmente representada en el pleno y en el consejo regulador. Pero eso no es la realidad que tenemos. ¿Por qué? Pues porque la manzanilla a día de hoy solo tiene un bocal de 20, cuando en el territorio nacional supone más del 55% de las ventas, y en términos globales, en cómputos globales, pues es algo más del 20% de las ventas totales, ¿no? Es decir, que un solo vino en territorio nacional se vende más que todo el resto de Jereces juntos. Esa es la realidad que nos dice el mercado, y sin embargo solo tenemos un bocal. Por lo tanto, al final esa denominación de origen, ese vino, está en manos de la decisión de la bodega de Jerez. Que haya solo un bocal no quiere decir que otras mayorías puedan imponerse en determinados acuerdos, ¿no?
Bueno, claro, es que es así. Es que al final la manzanilla no tiene poder de decisión en su propio pleno. ¿Por qué? Pues porque evidentemente 19 contra 1 lo tienes muy complicado. Es que es imposible. Entonces, ¿Y por qué solo tiene un vocal? Pues porque en su día, la norma lo dice, claro, en su día imagino que pareció bien en Sanlúcar ese reparto o ese reglamento y esas normas de funcionamiento, y a día de hoy la norma lo dice así, y para cambiar esa condición habría que cambiar la norma, y la norma la tienen que cambiar los propios que tienen el control sobre ella. Por lo tanto, evidentemente nunca jamás van a renunciar al poder de control sobre la denominación de origen manzanilla aquellas bodegas, y sobre todo aquellos grupos empresariales grandes, esas bodegas grandes de Jerez y la Federación de Bodegas de Jerez, que es la que realmente tiene el control de todos los plenos, ¿no? Y otra pequeña controversia que parece que hay, pequeña entre comillas, el vino a granel. ¿Cuál es la postura de ustedes, o cómo, y si lo derivamos hacia el backing box, pues como ustedes vean? Pero ¿qué problemática ofrece hoy o qué perjuicios le causa a la bodega determinadas restricciones o no respecto al vino a granel? Sí, hay una intención por parte de algunas bodegas de que el vino de Jerez, esto es todo intenciones, hay para todos los gustos, se tiene que vender solamente en botella, pero la realidad nos dice que el vino de Jerez no solamente gusta en botella, que evidentemente yo creo que la mayoría de los aficionados al Jerez estamos de acuerdo que una botella tiene mucho mejor presencia que cualquier otro tipo de formato, pero la realidad es que hay otro tipo de turismo y de gustos hoy en día entre los consumidores que quieren llegar incluso a la bota, ¿no? Vincularse directamente con la bodega, y hay establecimientos que se han puesto de moda, que son los tabancos, los sherry bar. Hay multitud de experiencias nuevas y no tan nuevas que funcionan muy bien y que ofrecen todas y cada una de las garantías que puede ofrecer también la botella. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Y en este caso las cooperativas son los que más venden a granel. La palabra granel equivocadamente, porque hasta formatos grandes... No es en rama, ¿no? A granel y en rama no es exactamente lo mismo. No, ¿sí? porque en rama puedes ofrecerlo embotellado, como se está ofreciendo últimamente por las cazas más importantes, o también a granel. O sea, en rama sería una calidad del vino que no está filtrado, no está pasado por carbón, en fin, que está directamente de la bota, ¿no? Y ¿cuál es nuestra postura? De las cooperativas hablo porque las cooperativas son las que tienen que hablar aquí, porque son las que venden en su mayoría la gran cantidad de granel, son los que más venden. Pues que nosotros estamos dispuestos a ofrecer todas las garantías para que no haya, primero, engaño al consumidor, segundo, para que se ofrezca un producto de calidad como el que va en la botella, y para esto a lo mejor tenemos que establecer cierta normativa, cierto protocolo, incluso de acuerdo con aquellos establecimientos que venden vino a granel. Pero de ahí a eliminar a granel, evidentemente un no rotundo. ¿Por qué? Porque aparte de que es una práctica denominada de consumo tradicional, muy antigua en el marco de Jerez, está sirviendo para sustentar económicamente a la mayoría de las cooperativas, que lo ha pasado muy mal, y esta es una vía de entrada para sustentar a las estructuras. Entonces, evidentemente, yo creo que llegar a negar lo que es el vino a granel o el consumo tradicional, para ser más exacto, es poco más que dejan la estacada a ciertas empresas que se juegan el físico si le cierran los establecimientos. Si no tienen esa salida de producción. Gabriel, desde el punto de vista de tu bodega, tanto Bodegas Argüeso como Bodegas Yuste, el asunto del backing box, ¿cómo está planteado? Porque las botellas, la muestra vuestra es espectacular, con una estética y un cuidado de los continentes magníficos. Sin embargo, también optáis por desarrollar el backing box. Bueno, nosotros... ¿Cuál es la explicación de eso? Pues tiene una explicación que la ha dado, la acaba de decir Miguel. A todas las bodegas, evidentemente, lo que nos gustaría es vender todo nuestro vino embotellado, que realmente es como más valor añadido se puede obtener de un producto. Esto ocurre en otros sectores, por ejemplo en la agricultura, es decir, al final si tú transformas de alguna forma el producto y le das un valor añadido, lo puedes vender más caro y tener más beneficios. Y yo creo que en concreto Francisco Yuste es la persona que más está apostando por la botella de todo el marco de Jerez,
¿Por qué digo esto y lo puedo decir tranquilamente? Pues porque ahí están las presentaciones. Por el diseño de botellas. Claro, también. muchas botellas llenadas una a una a mano, con lacres, con su estuche, es decir, es una apuesta muy importante que además cuesta mucho dinero, es decir, no es lo mismo tener un tren de embotellado que tener a personas de artesanía, prácticamente. Claro, es una labor total y absolutamente artesana, ¿no? Llenar todas esas botellas, pero a la vez somos firmes defensores del granel, ya no tanto del bag in box, que por supuesto también lo defendemos, ¿no? Y defendemos el bag in box para garantizar de alguna forma lo que ha explicado Miguel, ¿no? Esa trazabilidad en todo momento, desde que el vino sale de bodega hasta que se llena en una pequeña bota, una media bota, en un tabanco, en un despacho, en un mosto, la forma, el mejor envase, y además eso no lo discute nadie, ni siquiera lo discuten los más aférrimos opositores al bag in box, es el bag in box. Sí, pero porque garantiza la trazabilidad. Pero tú no crees que todo eso es muy razonable, pero ¿no creéis también que desde el punto de vista del mercado no muy entendido, cuando algo lo haces más asequible, más barato, parece que como tiene menos calidad? ¿No podría tener ese problema, sí, Eduardo, pero que ese envase más barato haga ver que el producto también es inferior? Pero es que ¿sabes lo que ocurre? Que aquí también se ha engañado mucho a la opinión pública, porque se ha asociado directamente el envase bag in box a vino barato y eso es absolutamente incierto. ¿Por qué puedo decir que es incierto? Porque el precio medio de venta por litro de la manzanilla que va en bag in box es bastante superior, desgraciadamente, al precio medio de todas esas botellas, si lo hiciéramos la extrapolación por litro, que están vendiendo las grandes bodegas del marco, sobre todo para exportación, donde los precios tristemente son irrisorios. Estamos hablando de poco más de €1 la botella, cuando en el bag in box realmente se está vendiendo más barato, más caro. Y después también se está confundiendo mucho a la opinión pública, porque lo que estaba aprobado antes de estar en este compás de espera que ha venido motivado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de adoptar unas medidas cautelares contra el envase a raíz de una denuncia de Federés contra la Junta de Andalucía, lo que claro, parece que es que el bag in box es el causante de todos los males, y estaba regulado exclusivamente para el canal Horeca, es decir, para hostelería, restauración y catering, y el propio Consejo en pleno, que ahí estaba Miguel, decidió que no iban a ir en contra de esa decisión de la Junta de Andalucía, puesto que al final el Consejo Regulador no deja de ser una corporación de derecho pública que está tutelada a su vez por la Junta de Andalucía. Sí. Era un sinsentido de alguna forma pleitear contra la administración que te tutela, ¿no? El bag in box, yo estoy seguro, estoy absolutamente convencido de que tarde o temprano llegará. ¿Por qué llegará? Pues porque hay países que para todos son referentes de calidad en el mundo del vino, como por ejemplo de Francia, donde ya supone más del 38% del consumo total de vino. Es decir, es un envase, es algo que al final nadie va a poder parar, porque el granel hay que regularlo. No podemos, o entendemos desde la mayoría de las bodegas artesanas que no podemos seguir usando la garrafa por todos los problemas, ya no solo logísticos que nos lleva, sino de higiene y de trazabilidad también, y de inseguridad también, y de posible fraude, ¿no? Porque sabemos que una garrafa, por mucho que tú la precintes y la pongas en el mercado, después está la picardía del que quiera abrirla y quiera rellenarla con otro vino a lo mejor más barato y seguir diciendo que tiene ese vino. Claro. Antes de ir a la segunda parte, en cuanto a las cooperativas, todos los antecedentes fallidos del grupo de Ruiz Mateos, ¿en qué medida crees tú que le perjudicó a una o a varias cooperativas de Sanlúcar en concreto, Miguel? Yo creo que lo de Ruiz Mateos le influyó negativamente a todo el marco. No solo a las cooperativas. Pero luego de forma muy especial a la cooperativa de la Caridad, con quien celebró un contrato famoso, además a muy largo plazo, con mucho dinero de por medio, y que aseguraba de alguna forma la compra de todos los mostos y una vinculación estrecha con la cooperativa. Pues eso se fue al traste como se fue todo Ruiz Mateos con Nueva Rumaza. Y ese es el último capítulo. Bueno, además se quedaron por en medio con Caixa, que era la joya de la corona de la cooperativa, una comercializadora una bodega potente, con muchas marcas, con soleras, y desgraciadamente hoy lo han podido recuperar con mucho esfuerzo, la actual dirección de la cooperativa de la Caridad, pero claro, hay unas secuelas grandísimas, hay pues impago, Caixa ya no es lo que era, porque la esquilmaron, y en fin, estamos ahí intentando, estamos porque yo además soy socio de la cooperativa de la Caridad. Estamos intentando recuperar aquella Caixa que está costando muchísimo trabajo.
como se vendían duros a 4 pesetas y ese negocio no existe, nunca no es ha funcionado, real, nunca ha funcionado. pues el nunca resultado existe. que tenemos es el que tenemos, y además se hicieron las cosas sin cláusulas resolutorias, sin las medidas de seguridad que tienen que tener un contrato. Que suele decirse en barbecho, ¿no? En barbecho, prácticamente, o en precario, ¿no? En También, precario. ¿no? Se utiliza, ¿no? Dejamos en situación en precario prácticamente a la cooperativa, ¿no? Y el resultado es el que, por desgracia, se hizo mucho daño y todavía los coletazos se sienten. Hasta ahora no hay una normalidad en la cooperativa, se está recuperando, pero eso es esfuerzo por parte de los socios, evidentemente. Claro. Pues charlando con Gabriel Raya y con Miguel Pérez, vamos a seguir en esta segunda parte, después de estas recomendaciones de publicidad, también hablando de los éxitos de las bodegas de Argüeso y lo que representa Gabriel, y también del futuro que nos queda para llegar a una solución mejor de nuestro marco de Jerez. Unos minutos de recomendaciones y ahora volvemos. Hasta ahora, amigos.